sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. El tema que hoy voy a compartir con ustedes va precisamente más o menos en la línea de que Dios en Cristo, por su gracia, abrió la salvación a todos los seres humanos, no solo a los judíos. Y precisamente también el bautismo con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu, profetizó Joel, iba a ser no solo sobre judíos, sino también sobre gentiles. Y no pensando que solo aquellos que guardaban la ley y que se cuidaban mucho a sí mismos con las cosas externas, como estuvimos hablando el domingo anterior. Y en esa línea de la predicación anterior, el Señor quiere que la iglesia se despoje precisamente de cierto legalismo. Hablo de la iglesia del Señor a nivel universal, la iglesia de Dios en todo el mundo. Y quiero comenzar la predicación pidiendo a Dios que bendiga este tiempo, una anécdota que me impresiona o me impresionó y me sigue impresionando hasta el día de hoy, de cómo a veces nos ponemos énfasis e importancia en las cosas externas, creyendo que podemos así ser más santos y descuidando un poco el corazón. En el año 1991 fuimos enviados a un país de Centroamérica, fuera de Guatemala, con 3 ancianos y su servidor, a que aprendiéramos una metodología de cómo crecía la iglesia en ese entonces. Y fuimos, una iglesia muy grande, impresionantemente grande, y pues los pastores estaban ahí para recibirnos a varios. Y ahí estábamos nosotros en primera fila, segunda fila, queriendo aprender. En ese entonces yo usaba bigote, un bigote así, y estaba algo espeso, el bigote así grande, un poquito grande. Y otro de los ancianos que iba con nosotros, pues tenía un bigote muy grande, más grande que el mío. Y uno de los pastores que estaba predicando comenzó diciendo así estas palabras. Bueno, yo sé que aquí vienen pastores, tienen ministros para agradar a Dios, para estar consagrados. Por ahí los vemos con unos grandes bigotes que más que parecerse a siervo de Dios, se parecen a esos bandidos de las películas del oeste, dijo. Y nosotros agachamos un poco la cara y me puse así un poco. Dios mío, dije yo. Sí, que hay que consagrarse y que hay que tener la apariencia de siervo de Dios. Y empezaron. En la noche yo le dije al hermano anciano, le dije, siervo amado, nos quitamos el bigote, ¿qué piensa? Y él me dijo, yo no me lo quito, me dijo. ¿Y qué le voy a decir a mi mujer después? Me dijo. Y yo le dije, pues yo con mi mujer creo que no tendría problema. Le dije, pero vamos a ver que está dura la predicación, hermano. En la mañana yo decidí quitarme el bigote. Me rasuré. Y me senté adelante y ya me sentía más santo. Por lo menos externamente. Para no recibir más regaños. Pero literalmente, esa era la realidad. Ahí la santidad para los varones era comenzando con no tener bigote. Gracias a Dios aquí no existe esa ley humana. Los que se sientan bigote, no se preocupen, hermano. Oye, háganselo así si quieren, no se preocupen. Ahora, Pablo precisamente va a tocar el tema
en el capítulo 10 de Romanos, versículos 1 al 4. Aunque se puede leer del 1 al 11, pero en esta ocasión vamos a leer del 1 al 4 en la traducción de la NBI. Y está hablando en este contexto acerca de los judíos que ciertamente tenían un celo, ciertamente tenían un deseo de agradar a Dios, buscando su propia justicia, procurando guardar todas las normas externas de la ley y descuidando y no conociendo la justicia de Dios que viene por la gracia de Cristo, por el amor de Dios en Cristo Jesús. Y dice Pablo en Romanos 10, del 1 al 4, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Siguiente. Vamos a leer hasta el 4 de corrido, por favor. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo, es decir, diligencia, interés por Dios. Pero su celo, su diligencia, su interés, no se basa en el conocimiento divino, espiritual. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No, es decir, la suya propia por medio de guardar la ley, las normas externas, la vestimenta externa, los ritos externos y sin bigotes, por ejemplo. Sin barba, ellos sí usaban. Y procuraban establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo les dice, es el fin de la ley ceremonial. El fin, aquí esta palabra fin se puede traducir como el cumplimiento de la ley. Perfectamente, así lo tradujo Erasmo de Rotterdam en su Nuevo Testamento en griego. Y así lo tradujo Calvino también. Podríamos decir entonces que es Cristo el cumplimiento de la ley. Para que todo el que cree, reciba la justicia de Dios. Bien. Pablo describe con tristeza, en primer lugar, a los que quieren salvarse por medio de la ley. Por medio de las observancias muy detalladas en las distintas áreas de la vida, ya no solo la ley que fue dada en los primeros 5 libros de la ley, los profetas también, sino en aquellas leyes que abundaron los otros rabinos que le agregaron normas humanas. Pero Pablo está hablando con tristeza, porque al final, pues los israelitas eran sus hermanos de sangre, de raza. Pablo desea que se salven los israelitas y ora por eso, ora por ellos. Entonces, a pesar del rechazo que había recibido en su ministerio, había recibido de los mismos judíos rechazo, persecución, tortura, y sabía que ellos mismos habían crucificado al Señor Jesucristo. Pero él no sentía odio por ellos. Él sentía compasión por estos legalistas, por los escribas, por los fariseos. Y decía, no, yo deseo que ellos se salven y oro por ellos. Y en otro texto dice, y yo mismo deseara ser anatema para que ellos se salvaran. O sea, tenía un corazón ferviente de un verdadero cristiano. Este es un principio de vida para nosotros ya. Aunque nuestros hermanos de raza, aunque nuestros hermanos de sangre nos rechacen, no nos quieran como creyentes, nuestro deber no es rechazarlos igualmente ni odiarlos igualmente, sino orar por ellos y desear que se salven también. Pablo está orando por ellos y él testifica. Bueno, él no les paga mal por mal, como dice en otro texto, sino él está pagando bien al mal que le han hecho. Y Pablo testifica en el versículo 2, dice, puedo declarar en favor de ellos. O sea, yo soy testigo que ellos muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento.
Entonces, a Pablo le consta que ellos lo hacían con buena intención. Incluso pensaban que así estaban amando a Dios. Pero siente compasión por ellos y dice, están haciendo muchas cosas que son inútiles, que no les sirven para nada. Al contrario, les impide recibir la justicia de gracia, les impide recibir la justificación gratuita por la fe en Jesucristo. Ellos quieren ganársela, pero al querérsela ganar ellos con sus cumplimientos de las ordenanzas y las prácticas religiosas, más bien se condenan. El problema es entonces, dice Pablo, que ese cumplimiento estricto, esa laboriosidad por cumplir la ley, exactamente como lo hacían los fariseos, aquel ejemplo que dimos, ¿verdad? Que contaban exactamente las cositas de la ramita de comino, de mirra, todo. Y daban la 10ª parte, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios, había pecado. Entonces, ¿de qué sirve, decía el Señor, que ustedes cumplan laboriosamente con cada una de esas normas y se han alejado del amor, de la misericordia, de la compasión por los necesitados? No tienen ese conocimiento, no tienen el conocimiento espiritual. En otras palabras, el legalista o los legalistas, aunque quieren agradar a Dios, ese poner su propia justicia en lugar de Dios les impide ver la gracia de Dios, les impide conocer más la misericordia y el amor de Dios. Por eso, al final son responsables, va a decir Pablo, porque al final paran cayendo en hipocresía, porque ellos aparentan guardar absolutamente todo, pero ellos mismos por dentro no están cumpliendo la santidad, no están cumpliendo con la limpieza, la pureza del corazón. Esa es la tragedia de los legalismos, ese celo religioso. Pablo está hablando del celo religioso equivocado y que ese celo religioso, por más bien intencionado que sea, los va a llevar a condenación. ¿Por qué? Los lleva a un orgullo, los lleva a una autosuficiencia humana. Y lo peor es que recaía más en los maestros de la ley, que eran los escribas, los expertos. Y también los fariseos conocían las escrituras. ¿Por qué? Porque al final ellos sí leían las escrituras, sí conocían la palabra de Dios. Y ellos sabían en el fondo que estaban pecando, pero querían seguir aparentando y exigiéndole al pueblo lo que ellos no podían cumplir porque eran demasiadas reglas humanas, además de las reglas que sí Dios había dado, los mandamientos del Señor. Por eso es que ellos rechazaban el evangelio de gracia, rechazaban la idea de que cómo era posible que los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los leprosos, los recaudadores de impuestos, ¿cómo era posible que aquellos hombres y mujeres de mala vida, aquellos que se habían esforzado por ser éticos, morales, que no estaban estudiando la ley, podían ser salvos? Decían, no puede ser, nosotros estamos buscando la verdadera justicia, decían ellos. Pero el evangelio es que, dice, en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Es decir, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces la noticia que escuchaban es, ahora todos pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Eso es gracia. Eso no es guardar la ley, eso es creer y recibir. Somos pecadores. Nadie puede cumplir exactamente toda la ley y mucho menos todas las reglas que agregaron ustedes. Eran 613 mandamientos, 365 prohibiciones y el resto eran instrucciones que había que cumplir. Los maestros entonces tenían más culpabilidad, pero tampoco los otros eran excusables del castigo y de la perdición eterna. Es lo que dice Pablo. Aunque la mayoría puede hacerlo con un celo religioso bien intencionado, irán a condenación. Por eso yo ruego y yo oro por ellos para que se salven.
El problema, dice Pablo, siguiendo los textos de los versículos que hemos leído, no conocen la justicia de Dios y por cuanto no la conocen, no se someten a ella, que la justicia de Dios es gratuita. El versículo 3 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Cuando se lee el texto, dice, y no se sometieron a la justicia de Dios, y por cuanto procuraron establecer la suya propia, esa precisamente eran las causas por las que se habían descarriado. Su celo exagerado, su necia confianza en la ley sacrificial, queriendo establecer su propia justicia humana, rechazaban la justicia gratuita de Dios, la justificación que viene de Dios por la fe en Jesucristo, un regalo de Dios. Y por supuesto, estas dos son opuestas. Son dos cuestiones opuestas. Por eso, el título de la predicación es que para ser salvos realmente, al final Pablo está diciendo, la fe, para ser salvos, la fe triunfa sobre el celo religioso. Al final la salvación es por la fe, no es por el celo religioso. ¿Por qué? Porque la justicia que se quiere establecer mediante el guardar la ley, la justicia por medio de la ley, es tan diferente que es contraria totalmente a la justicia humana. Muy bien, vamos a regresar aquí al texto exactamente. Veamos entonces algunos contrastes entre la justicia humana en la Biblia y la justicia divina. ¿Qué es lo que no lograron discernir ellos? La justicia humana proviene del esfuerzo de cumplir reglas religiosas y al final no la consigue. La justicia o la justificación divina es un don de Dios, es un regalo de Dios que está basada en la gracia y en su amor para todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y su Salvador personal. Romanos 3, 23, 24 dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, esa es la gracia divina, son justificados, ¿qué dice? Gratuitamente, sin intentar guardar la ley con celo religioso. Gratuitamente, mediante la redención que Cristo efectuó. Cristo, mis queridos hermanos, redimió con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, nos redimió a todos los hombres para que solamente los hombres creyeran en Él, en esa redención y serían salvos. Aquel que procura ser justo delante de Dios y ser salvo en base al mérito del hombre, pues realmente sus obras no le ayudan para ser salvo. Hablamos de las obras de los no cristianos. En contrario, la justicia gratuita, la justificación gratuita se describe también en Efesios 2, 8, 9 en la NBI. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación es un regalo, no se alcanza, no se obtiene por guardar la ley. Imposible. El celo religioso busca con equidad y castigo para el culpable y busca recompensas para el que trata de cumplir esa ley que al final no la termina de cumplir. Sin embargo, esa justicia divina gratuita, la justificación por gracia, es la que transforma el corazón, no transforma lo externo como lo hace la ley y el legalismo. Dice Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo, y eso es solo por la fe, por la gracia. Quitaré de ustedes, y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso es gracia.
Cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo que Él hace para que después con el poder del Espíritu Santo podamos guardar los mandamientos del Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo con nosotros mismos. Podemos hacerlo por el poder del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Porque en el momento que creemos y recibimos gratuitamente la justificación, somos justos, el Señor nos pone un corazón nuevo que ame al Señor y que busque la santidad. Ese corazón el Espíritu Santo lo vuelve tierno y entonces nos volvemos sensibles al Señor y de verdad de lo más profundo del corazón queremos agradar a Dios. Ya no es por lo externo solamente. La justicia humana es imperfecta, es incapaz de guardar la ley, pero los legalistas insistían con sus múltiples reglas. La justicia divina es perfecta, es infalible y eternamente justa. Salmo 89, 14. Dice así: tu trono está afirmado en la justicia y el derecho, pero oiga, el amor y la fidelidad salen a tu encuentro. Es decir, Dios, el Señor, dio la ley, los 10 mandamientos, para que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirla y que era un pecador. Para que el hombre se diera cuenta que Dios era santo, 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 y ellos pecadores, pecadores. Y la ley lo que iba a hacer era prepararlos para llevarlos a la salvación por la gracia. Para que diciendo ellos, Señor, no puedo, soy pecador, necesito de tu gracia, de tu misericordia. Y ahora entiendo que Jesucristo es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando yo creo en Él, entonces esa justicia se me es dada gratuitamente y soy salvo. Estoy interpretando el texto. Así que, otra vez, la justificación humana depende de cumplir reglas, recompensas. La justicia ofrece perdón, gracia, salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos, solamente Él nos salva por medio de la fe. Todo aquel que cree en Cristo, va a decir Pablo en el versículo 4, todo aquel que cree en Jesucristo, fíjense bien esta maravillosa verdad, ha cumplido la ley, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Esa es una verdad profunda. Otra vez, todo aquel que cree en Cristo ha cumplido la ley, pero no él en sus fuerzas, sino porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él es el cumplimiento de la ley y Él nos regala la salvación cuando creemos en Él. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor y eso es una gran bendición, hermano. Si no, nadie podría salvarse. Pablo tiene que afirmar que todo aquel que cree en Cristo ha cumplido la ley, porque tiene a Cristo el que cumplió la ley. ¿Entendemos eso, mis queridos hermanos? Porque Cristo es el cumplimiento de la ley que se nos da por gracia. Mateo 5:17 dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él es el único, Dios el Hijo, hecho hombre, perfectamente hombre sin pecado. El único que vino a darle cumplimiento pleno a toda la ley. Es lo que dice el texto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él sí de verdad cumplió los 10 mandamientos y los 613. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Cristo cumplió a cabalidad toda la ley. Cumplió la ley y los profetas. En toda su vida terrenal. En toda su vida terrenal. Nunca pecó. Y al morir en la cruz por todos nuestros pecados y al resucitar nos dio gratuitamente
la justificación para salvarnos por gracia, por amor. ¿Qué salvación tan grande tenemos, mis queridos hermanos? Maravillosa. ¿Algún esfuerzo nuestro para ganar la salvación? Ninguna. Méritos, tampoco. Pecados era lo que teníamos. Por eso lo único que el pecador puede traer a Dios para ser salvo es traer sus pecados y decirle: Señor, soy pecador, perdóname, me arrepiento de todos ellos y creo en ti, Jesucristo, porque Él cumplió la ley por mí. Él es mi Señor y Salvador. En ese momento somos salvos. Pero aquel que dice: no, es que yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo procuro ser religioso, está buscando su propia justicia y está desechando la justicia de Dios, que es gratuita. Por eso es que el religioso no se va a salvar, aunque tenga buena intención, aunque haga cosas buenas aparentemente y externamente sea una persona que se conduce de manera correcta, no puede ser salvo. Imposible. Es solamente por la fe, por la gracia, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo es justificado por la obra de Cristo. Es justo delante de Dios y perfectamente salvo. No tiene que guardar la ley de Moisés. Recuerda que mencionamos el domingo pasado que algunas herejías legalistas habían metido a la iglesia del Señor. Y no solo en la iglesia de Roma o en la iglesia de Galacia, en todas las iglesias, en Antioquía incluso. Decían: no, hay que creer en Jesucristo, pero también hay que circuncidarse. Hay que creer en Jesucristo, pero hay que guardar el sábado. Hay que creer en Jesucristo, pero que hay que servir también o hacer estas otras acciones. Y Pablo les tiene que decir: no es así. Toda la carta a los Gálatas está diciendo no a la ley, queriendo buscar su propia justicia. Toda la carta a los Gálatas es esto: Cristo le ha dado fin a la ley. Nadie es salvo por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Eso es todo el mensaje. Toda la carta a los hebreos, es decir, a los hermanos: tengan cuidado, no regresen a los sacrificios antiguos. No regresen a los sacrificios que todavía en ese entonces estaba el templo con los sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento y ofreciendo sacrificios de animales. Cuidado, si ustedes han creído en la sangre de Jesucristo, si ustedes vuelven a los rudimentos y vuelven a los sacrificios, están pisoteando la sangre de Jesucristo. Cristo ya es el sumo sacerdote. Ya fuimos salvos de una vez y para siempre por una ofrenda que Él hizo, la ofrenda de su sacrificio. Toda la carta a los hebreos es un llamado a decir no al legalismo, no a ganarse la salvación por medio del celo religioso, ni los sacrificios ceremoniales. Pablo tiene que decirlo de manera muy clara. Entonces dice: no, aparte de la ley, realmente se ha manifestado la justicia de manera gratuita del Señor para todos los hombres. No importa si son judíos, gentiles, no importa si son hombres y mujeres, no importa si son esclavos o son amos, son libres, ricos o pobres, no importa. Todos se salvan de la misma manera y es por la fe. Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, sin la ley, a la que tanto amaban los legalistas, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma ley. Escuchemos bien. Y los profetas. Voy a leerlo de nuevo. Pero ahora, dice Pablo, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Sencillamente, no hay diferencia. Ahí está. En otras palabras, le está diciendo: por el celo religioso de los escribas, de los fariseos, no lograron entender que la misma ley y los profetas estaban anunciando de la gracia venidera para la salvación. Estaban anunciando del Mesías que vendría a hablar de perdón y de salvación por solamente creer en la fe. El justo por la fe vivirá y será salvo. No lograron ver.
Porque la misma ley y los mismos profetas dicen que la salvación no sería por la ley. La misma ley entonces dice que nos mostraría el camino de salvación en Cristo. Aquí vamos a leer Gálatas 3:24 en la Biblia de las Américas. Pongamos atención a este texto. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ese era el papel de la ley, nuestro ayo. ¿Qué quiere decir la palabra ayo? La palabra ayo viene de la palabra paidagogos, de donde viene la palabra pedagogía, de donde viene el pedagogo, el que enseña. De manera que la ley ha venido a ser nuestro propio pedagogo, ha venido a ser el que nos instruye para llevarnos a Cristo. Esa era la función de la ley. ¿Estamos entendiendo? Esa era, voy a repetirlo, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro pedagogo, el que nos enseña para conducirnos a Cristo, a fin de, recemos el texto, a fin de que seamos, ¿qué dice? Justificados por la fe. Ese era el propósito principal de la ley. Así que es interesante este término porque en la cultura griega y en la cultura romana en la que está Pablo predicando el Evangelio, el pedagogo era el encargado de supervisar y de disciplinar a los niños hasta que alcanzaran la madurez. Era como un tutor, este ayo, que no tenía la autoridad de maestro pero calificado, pero sí el encargado de instruir, cuidar, para que el niño, cuando llegara el tiempo, fuera entregado al maestro. Pero guiaba al niño hasta que estuviera listo para una educación superior. Esa era la función de la ley. De la misma manera, la ley de Moisés funcionó como un guía para el pueblo de Israel, no para que Israel pusiera su confianza en la ley y querer guardar la ley para ser justos y salvos, mostrando el pecado y la necesidad de un Salvador. No tenía el propósito de justificar la ley, pero así lo interpretaron los legalistas, sino de guiarlos todos a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley. Romanos 3, 20, 22. Vamos a leer de nuevo. Ahora en esta traducción. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Escuchemos eso. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. ¿Por qué? La ley ceremonial y todas las leyes. Porque no puede cumplirlas todas. ¿Me doy a entender, hermanos? Pues la ley sirve nada más para reconocer el pecado. Por eso Pablo dice en otro texto, si a mí la ley no me hubiera dicho no codiciarás, yo no hubiera sabido que soy pecador. Además de todo, ¿verdad? Porque él pudo haber cumplido de los 10, Pablo, varios, pero transgredió varios. Él violentó el de no matarás porque él consentía y participaba de la muerte de los cristianos. Y por supuesto se dio cuenta que era codicioso por naturaleza. Por eso Pablo dice, ahora entiendo que el papel de la ley era mostrarme que yo era pecador. Porque antes de que se manifestara la ley y que yo conociera la ley, yo no sabía que era pecador. Pero cuando la ley me mostró que yo era pecado, entonces el pecado revivió en mí, porque tuve conciencia de que era pecador, porque la ley me lo mostró. Esa era la función de la ley. Sigamos leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos, todos, todos. No importa la condición, el pecado y lo terrible que haya sido su vida. Para todos los que creen en Él.
pues no hay diferencia alguna, como lo habíamos leído. Pablo tiene que rechazar el legalismo de los judíos que les hace confiar en su propia justicia intentando guardar la ley. Les dice que no entienden el propósito de la ley porque esta fue dada para conducirnos a otra justicia gratuita, la justicia de Cristo. Pablo dice que sea lo que enseñe la ley, lo que ordene o permita la ley, siempre tiene como propósito ser el ayo, el pedagogo que va a conducirlos a Cristo. Por eso los judíos son reprendidos aquí por Pablo, por amor, porque ha dicho primero que los ama y que desea con todo su corazón que sean salvos y que ora por ellos, por haber usado perversamente la ley, convirtiéndola en su propio ayo, es decir, su propio maestro. No, el ayo era el encargado de llevar al maestro verdadero para alcanzar su justicia propia, que más bien los condena. Recuerda en otro texto de la Escritura, Pablo, que lo que hizo la Escritura es encerrar a todos bajo pecado por medio de la ley. Eso es lo que la ley hizo. Muy bien. Una pregunta a ustedes. Vamos a ver, vamos a preguntar. Para que no se me duerman, voy a ver los ojos. ¿Abraham fue salvo cuando ya estaba la ley o antes de la ley? Muy bien, muy bien. ¿Y fue salvo por gracia, por la fe o por ley? Es por la pura fe. La ley vino 430 años después de Abraham, porque los hombres no entendían que eran pecadores y eran perversos y eran malos. Porque el hombre por sí mismo no se convence que es pecador, porque nace con la vieja naturaleza. Por eso, después de que el pecado entró a través de Adán y Eva, el pecado pasó a todos y la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Entonces las generaciones que vinieron eran malas y perversas. No había ley todavía. Entonces, pero vivían de una manera tan perversa que el Señor quiso destruir y raer a toda la población en el capítulo 6 de Génesis, 6 y 7, en los tiempos de Noé. Porque la maldad era tanta y se había multiplicado que dice, no, tengo que raer, y por gracia y misericordia salvó a Noé y a toda su familia. Y luego, después, un tiempo después, tiene que destruir a Sodoma y Gomorra, porque Dios es justo. Pero sin embargo, Abraham es salvo por pura gracia y por la fe. Le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, esa fe le contó por justicia y fue justificado. Pero como la población y los seres humanos no querían entender que eran pecadores y malos, el Señor tuvo que colocar la ley. Y mandó la ley, los 10 mandamientos. Guárdenlos pues, para que se convenzan si son pecadores o son santos. Y les digo, guárdenlos. Y le dio los 10 mandamientos. Y claro, hay otros mandamientos ceremoniales ahí, que al final, y asuman, ustedes saben, de tantos siglos se les va a quedar. ¿Cuántos son al total? 613, sí. 365 negativos y los demás positivos. Entonces, pero muchos quisieron insistir, es decir, no, yo sí puedo guardarlos, yo sí. No querían aceptar que eran pecadores. Intentaban guardar y como no podían, lo aparentaban entonces legalismo. Y eso los condenaba. Entonces, fueron encerrados todos por medio de la ley, para que luego se hiciera la realidad la promesa de salvación por medio de la fe. Gálatas 3:22 dice así. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando dice la Escritura, aquí se está hablando de los preceptos, de las normas, de los mandamientos y de la ley. Todos encerrados. ¿Quién no ha dicho alguna mentira en su vida? ¿Quién no ha codiciado más de alguna vez? No digamos los otros pecados. Todos. No había ni uno. Por eso Romanos 3 dice, no hay ni uno solo que haga el bien, todo el bien que la ley exige. No hay ni uno solo. Todos a una se descarriaron.
por cuanto todos pecaron, están destituidos o privados de la gloria de Dios. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Romanos 11:32. Decíamos eso, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para luego tener misericordia de todos. Y esa misericordia vino precisamente por medio de la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al leer la Escritura, nos damos cuenta que el hombre no tiene alguna forma humana, práctica humana, leyes humanas, normas humanas, éticas humanas para salvarse. Imposible. No puede. La Escritura dice, todos han pecado. Lo que necesitan es la gracia de Dios y aquí se las he dado, dijo Dios. Les envío a mi Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz por todos sus pecados. Él es el único que ha guardado toda la ley y Él los puede declarar justos y salvos. Todo aquel que crea en Jesucristo será salvo por pura gracia. Por pura gracia. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Mis hermanos, la enseñanza central de estos textos es que la ley no puede, el celo religioso no puede justificar al hombre. Lo que hemos aprendido es que la ley lo que hace es conducir, ser un ayo, un guía, un pedagogo para llevar a Cristo a los hombres y digan, conmigo no cuenten para salvación, yo estoy para que ustedes se vean aquí y que se den cuenta que son pecadores. Yo no salvo, yo los llevo a Cristo. Eso dice toda la ley y eso dice todos los profetas. Los profetas anuncian que vendrá un día, en Isaías 55, que podrán gratuitamente comer y beber, comprar pan, comprar todo sin dinero. Está hablando de la salvación, que todo será gratuito. Los profetas anuncian el deseo de todas las naciones, Jesucristo, el que vendrá a salvar por gracia, por la fe en Él. El hombre no puede alcanzar la justicia por sus propios medios para ser salvo. Sin Cristo, la ley solo produce condenación, porque expone la desobediencia sin ofrecer solución. Solo al reconocer esta necesidad de acudir a Cristo en la fe, por medio de la fe, el hombre puede recibir la verdadera justicia y la salvación. Aplicación para nosotros los que ya somos cristianos. Los que estamos en Cristo ya no estamos bajo la esclavitud de la ley. Somos libres. Cristo nos hizo libres. La ley ya no tiene que ver con nosotros. Fue nuestro ayo y nos llevó a Cristo. Ahora nuestro amo, Señor y Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió toda la ley. Él es el cumplimiento de la ley. La cumplió por todos nosotros. Y murió por todos nuestros pecados. ¿Acaso no es extraordinaria esa buena noticia? Eso es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio no le gusta. Le ofende. Hace escándalo a los que se creen muy nobles, muy éticos, a los que se creen muy fuertes y poderosos. Claro, el Evangelio les ofende por su orgullo, por su vanidad, porque siguen creyendo que pueden ser buenos y alcanzar algo por salvación. Todavía enseñan muchas personas, aparte de la iglesia cristiana evangélica, protestante, enseñan que algunos al portarse bien serán salvos, portarse bien. Imagínense. Qué gran error. Por eso hablamos en una ocasión, en los domingos anteriores, el gran engaño de las religiones, aparte de la fe cristiana. Es un gran engaño.
Porque le dicen, no, ustedes son salvos aquí, solo hagan esto, solo hagan lo otro. O le dice, pórtese bien y haga lo mejor que pueda. Y no tenga pena, se va a ir al cielo. ¿Cuál cielo? No se irán al cielo. Los que dicen que se van a ir al cielo y que se van a ver allá, en otro lado se van a ver juntos. Tristemente. La conclusión y la aplicación para el creyente. Los creyentes vivimos en la libertad de la gracia. Vivimos en la libertad del Espíritu. El Espíritu Santo nos da el poder para poder vivir una vida agradable al Señor. Pero aún así no somos salvos por las obras buenas que hagamos. Esas van a tener su recompensa, su galardón en el cielo. Pero la salvación es totalmente gratuita por la fe en Cristo Jesús. Nada más. No busquemos nuestra propia justicia, sino que siempre descansemos en la obra perfecta de Cristo Jesús. Su vida es una respuesta de gratitud y obediencia, y nosotros debemos ser guiados por el Espíritu y no por el legalismo. No juzguemos según las apariencias. En resumen, la ley señala el camino, pero solo Cristo es el camino verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, la única. Yo soy la vida, la única vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pónganse de pie. Sintámonos agradecidos, hermanos. Sintámonos dichosos. Y de verdad, pidámosle al Señor que jamás pongamos nuestra confianza en nosotros mismos siendo ya cristianos. Nunca. Siendo hijos de Dios y siendo todos los bellos que somos en Cristo. En el momento que volteemos la mirada hacia nosotros mismos y pensemos que somos capaces de algo y que tenemos... Cuidado, no tenemos nada más que la gracia de Dios. Seguimos siendo pecadores, ya no practicantes de pecado, los que estamos buscando la consagración. Seguimos siendo hombres falibles, hombres y mujeres falibles, seguimos siendo hombres y mujeres vulnerables a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, a todo lo que pueda pasar. A los problemas en la familia, a los problemas en el matrimonio, con los hijos. Seguimos siendo vulnerables. Pero Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y nos ha dado la victoria y nos dará la victoria siempre. Siempre. Nuestra dependencia del Señor debe ser absoluta. Usted y yo al final no podemos hacer nada bueno si no viene de Cristo y no viene del Espíritu Santo. Como dijo Tomás de Aquino dijo algo parecido, pero realmente Agustín de Hipona dijo, Señor, todo lo bueno que yo pueda hacer viene de ti. Nada más. Y lo malo que pueda hacer viene de mí. Así lo dijo Agustín de Hipona, y es la verdad. Así que por las cosas buenas que se puedan hacer, vienen del Señor, a Él le vamos a dar la gloria siempre. Y cuando haya algo malo, no le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo, somos responsables de nuestros errores y equivocaciones. Pedimos perdón, nos apartamos y seguimos adelante, porque la gracia de Dios en Cristo nunca se acaba, siempre es abundante. Moisés trajo la ley, pero Cristo trajo gracia sobre gracia. Una gracia abundante. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar un momentito, hermanos, hermanas, y demos una respuesta a esta palabra al Señor. Y le puede agradecer un momento. Le puede decir, Señor, ahora entiendo un poco más. De verdad, cuánto de verdad me amaste a pesar de todos mis errores, pecados y equivocaciones. Cuánto me has dado el hecho de ser tu hijo, tu hija, tu siervo,
Señor, nos has hecho hijos de Dios, embajadores de Dios, heraldos, discípulos. Nos has hecho sacerdotes para ti. Nos has hecho un pueblo santo, un real sacerdocio. Nos has hecho parte de tu iglesia. Señor, gracias. Gracias por amarnos cuando nadie nos pudo amar en un momento dado. Gracias cuando estuviste a tiempo, cuando más lo necesitábamos. Porque nadie realmente nos podía ayudar. Muchas gracias. Señor, gracias. No tenemos nada. Comenzando con la salvación tan grande que hayamos recibido, que no haya venido de ti, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, por tomarnos en cuenta. Y líbranos, Señor. Libra a tu iglesia en el mundo entero. Libra a tu iglesia, Señor, de caer en el legalismo. De caer, Señor, en normas externas. Padre, la iglesia es un lugar donde se atienden a los pecadores, a los heridos emocionalmente, a los pecadores del alma, del cuerpo, físicamente hablando, donde deben de venir todos los que ya no tienen esperanza, consuelo, ya no tienen salida, Señor. Esta es la iglesia donde recibe al fracasado, donde recibe al quebrantado y que no lo juzga. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti. Amado Espíritu Santo, que tu palabra quede en nuestros corazones y seamos agradecidos. Y que nuestra mirada siempre esté en Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Cuando apartamos la mirada de Él, perdemos el gozo, perdemos la paz y nos volvemos a la autosuficiencia. No, Señor. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí estamos. Señor, también con nuestras necesidades, también con nuestras peticiones, también con nuestros problemas, los entregamos a ti, Señor. Entregamos en este momento las cargas, las preocupaciones, las dificultades que puedan estar pasando mis hermanos y mis hermanas. Entregamos todo, Señor. Perdónanos porque tendemos a preocuparnos, a inquietarnos, a veces por cosas pequeñas, otras no tan pequeñas, y a veces por las cosas grandes que nos acontecen, Señor. Pero echamos toda nuestra confianza sobre ti y todas las cargas también. Señor, tú puedes sanar al que está enfermo, tú puedes levantar al que está desanimado, fortalecer al que está débil, Señor, solucionar los problemas en su tiempo, pero todos dependiendo de ti, confiando en tu palabra y confiando en tus promesas. Gracias de todo corazón. Tú eres Jesucristo, nuestro Salvador. Y gracias, Padre, porque en nosotros triunfó la gracia, tu gracia, sobre el celo religioso. A ti te damos toda la gloria ahora y siempre. Amén y amén. Le damos un aplauso, Señor, a los que somos salvos por gracia, por la justicia de Cristo. Solo un momentito más de pie, un momentito más. Le pido que me ayude a orar por si alguien está aquí que no es creyente. Si todos somos creyentes, está bien, gloria a Dios. Pero si hay alguien aquí que no es cristiano, ayúdeme a orar. Si alguien que está viendo a través de los distintos medios no es cristiano, ayúdeme a orar. Para que esta palabra y el Espíritu Santo la tome y redarguya de pecado, redarguya que necesitan a Cristo y que se vean a sí mismos como incapaces de hacer algo para ser salvos. Que solamente encuentre salvación por la fe en Cristo. Mientras ustedes oran, yo hago la invitación. Si hay alguien aquí que necesite y ha comprendido que la única manera de ser salvo es en Cristo, y no importa cómo está ni qué pecados ha cometido, haga conmigo esta oración de fe y será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Así que diga conmigo que quiere ser salvo. Creo, confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi justicia, Jesucristo.
yo soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Hoy te confieso con mi boca como mi Salvador y mi Señor, y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración por primera vez? Siéntese, por favor, congregación bendita. ¿Hay alguien aquí que ha hecho la oración por primera vez? Levante su mano o venga al frente un momentito. La invitación está abierta. Puede comunicarle a un anciano, a algún diácono, y decirle: yo recibí a Cristo, aquí le esperamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Si Él lo ha hecho a través de los medios, por favor, congréguese en una iglesia cercana. Y si deseara congregarse aquí en la iglesia de la familia de Dios, le esperamos con los brazos abiertos. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia